tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Soy Sósimo Camacho y le doy la bienvenida a la emisión de este día. Gracias por estar aquí, gracias por sus pulgares arriba, por compartir también el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí estaremos informando, analizando. Muchas gracias también por seguirse suscribiendo también a este canal y apoyar los contenidos que se generan desde el mismo. Pues muchas gracias por acompañarnos y entramos en materia de la colaboración de el día de hoy. Tiene que ver con que ha concluido el Poder Judicial su participación en la elección, en la elección de aspirantes precisamente para cargos de elección popular en el propio Poder Judicial. Pero no concluyó donde debía ser, es decir, en el Poder Judicial, con una lista definitiva que el comité de este Poder Judicial tenía que haber generado. Resulta que el trabajo lo dejó al garete, abandonado, y tuvo que ser el Poder Legislativo el que terminara, concluyera este trabajo. ¿A razón de qué este comité del Poder Judicial abandonó su responsabilidad? Pues fue precisamente como parte de toda esta estrategia que este grupo poderoso, esta élite que hoy controla el Poder Judicial, diseñó precisamente para sabotear con todos los medios a su alcance la elección popular de autoridades en el Poder Judicial. En efecto, son los saldos que todavía sigue regurgitando este grupo de Norma Piña y compañía, que no aceptan que haya habido una reforma electoral para transformar este Poder Judicial y que decíamos, pues primero trataron de sabotear con toda la fuerza posible, acompañados de medios corporativos de comunicación, acompañados de empresarios, trataron de boicotear la reforma a este Poder Judicial. Una vez que la reforma pasó, que la reforma cumplió con los requisitos legales, constitucionales, para, decíamos, modificar este Poder Judicial, entonces dieron inicio a una nueva campaña, decíamos, con todos los frentes, el jurídico, el mediático, el empresarial, para echar abajo esa reforma, decir que era inconstitucional, decir que había sido una reforma ilegal, y ellos, precisamente como juzgadores y como quienes controlan hasta hoy todavía el Poder Judicial, pues diseñaron, decíamos, algunas acciones tan absurdas y violatorias a la propia Constitución como el generar amparos desde supuestas organizaciones sociales o despachos, y que esos amparos estaban o eran precisamente resueltos por las mismas personas que los interponían. Los interponían precisamente como integrantes de despachos o integrantes de organizaciones sociales y los resolvían en el sentido que les favorecía precisamente como funcionarios del Poder Judicial. Una violación flagrante, no solamente a las leyes, a la Constitución, sino también a la ética, a la moral que deberían supuestamente de tener quienes pues ejercen un cargo de servicio público, pero sobre todo aquellos que juran defender la Constitución y las leyes. No tuvieron ningún empacho en mostrar realmente una campaña ilegal y legítima de defensa de intereses particulares y de grupo, y someter, entonces, decíamos, ellos consideraban el imperio de las propias leyes que en otros momentos tanto defendían, y someter prácticamente a la voluntad mayoritaria de la población mexicana con respecto de que era necesario cambiar, transformar, decíamos, este Poder Judicial. En otro momento podemos analizar si el cambio es suficiente, si se pudo haber incluso realizado algún tipo de cambio más profundo, pero en este momento
lo que es necesario destacar es toda esta campaña que hasta la fecha no cesa. Empezamos esta colaboración refiriéndonos a cómo este comité de evaluación del propio Poder Judicial saboteó como parte de toda esta estrategia el proceso que decíamos finalmente tendrá lugar como jornada electoral en junio próximo. Pues bien, en el Poder Judicial, de momento no sabían a qué autoridad atender, si a la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que decía que tenían que continuar los trabajos de evaluación de aspirantes a cargos de elección en el Poder Judicial, o lo que decía un juzgado en Michoacán, que señalaba que tendrían que pues pararse los trabajos, interrumpirse por una suerte de amparos que decíamos había interpuesto algún personaje también del propio Poder Judicial en contra de la reforma, y resulta que este juez de Michoacán, este juzgado, le daba la razón, le otorgaba el amparo y ordenaba entonces al comité que detuviera los trabajos. Esto cuando no tenía facultad, porque la facultad precisamente de resolver asuntos de carácter electoral es el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y aquí, Norma Piña y compañía, los mismos integrantes de este comité, pues se hicieron los locos, por decirlo coloquialmente, y de momento tuvieron una crisis para una crisis en las que no sabían a quién supuestamente hacer caso, a un juzgado o al Tribunal Electoral, que es la máxima, precisamente, autoridad de carácter electoral en este país. Bueno, pues ese fue el pretexto para suspender la, eh, los procesos, con la idea de que no se realizara finalmente o no se tomara en cuenta a los que se habían inscrito en el Poder Judicial, y después, cuando estuviera el proceso, pues una cascada de denuncias, de amparos, etcétera, diciendo que estaba viciado de origen porque no habían sido considerados los aspirantes que se encontraban en el Poder Judicial. Toda, decíamos, una treta, una artimaña para incluso pues ya en las postrimerías de que este grupo que controla el Poder Judicial salga del mismo, pues todavía tratando de sabotear hasta lo último. Y es que resulta pues incluso sorprendente que decíamos, el trabajo tuvo que terminarlo el Poder Legislativo mediante la insaculación de aquellos que este Poder Judicial pues había dejado abandonados, decíamos, al garete. Se trataba de una suerte de generar 1,239 espacios para aspirantes a juzgadores. Y resulta que, bueno, estos 1,239 se le sumaron 183 que llegó en un último listado prácticamente cuando iniciaba ya la propia insaculación en el Poder Legislativo. Pues hasta la burla, decíamos, ya ni la burla perdonan, en el sentido de que, pues imaginemos, ya le está haciendo el trabajo al Poder Legislativo, y encima resulta que ya cuando está casi a punto de iniciar, llegan con una lista, como si se tratara prácticamente de un juego, como si se tratara de algo que no tiene importancia para ellos y que podían estar pues saboteando así hasta el último minuto. Pero no es lo más grave de lo que ha hecho con respecto de este asunto el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Resulta que tenían que generarse 800 cargos en disputa, es decir, estaban 800 cargos en disputa, pero solamente se pudieron someter a insaculación 67, nada más 67 de 800. ¿Por qué? Porque las listas que envió el Poder Judicial prácticamente ya estaban pues dictaminadas por dedazo quiénes son los que tendrían que pasar a la propia boleta. ¿Cómo fue posible eso? Porque mandaron un número muy reducido de personas aspirantes, decíamos, para los más de 800 cargos en disputa. No fue necesaria entonces
realizar una insaculación de todos esos cargos, sino solamente de 67. Es decir, que la gran mayoría de los que envió, de las personas, la lista de personas que envió el Poder Judicial finalmente al Legislativo, pues estarán pasando automáticamente, decíamos, a la boleta, porque lo hicieron de tal manera en el Poder Judicial que prácticamente designaron a quién tendría que aparecer, decíamos, en la boleta. Y bueno, en este sentido, habría que señalar que incluso todas las personas, todos los cargos más bien de jueces y magistrados que tienen que designarse en el área penal, todos tuvieron pase directo, precisamente por este asunto de que mandaron un número reducido de aspirantes en las listas para que aquellos que enviaron pues no pudieran ser sujeto, decíamos, de una insaculación, de una tómbola, porque ya están prácticamente designados por el Poder Judicial. Y no solamente son todos, decíamos, los jueces y magistrados, aspirantes jueces y magistrados al área penal, sino también las 9 mujeres candidatas a ministras de la Suprema Corte que también envió este Poder Judicial. Y ahora sabemos, incluso hay en estas listas, pues personas relacionadas con Genaro García Luna, personas que trabajaron precisamente con él en el área, en aspectos jurídicos, o que coincidieron mientras en el sexenio de Felipe Calderón era funcionario, era él prácticamente el segundo hombre más poderoso de ese sexenio y que hoy sabemos está preso en Estados Unidos, acusado y encontrado culpable de narcotráfico, de delincuencia organizada, de falsificación de declaraciones y otros delitos. En ese sentido, pues tendríamos que señalar la escasa, llamarlo de alguna manera, autoridad moral que pudiera tener, que pudiera rescatarse de este Poder Judicial. Primero decíamos, pues saboteando hasta lo último esta elección, este proceso de elección, y luego todavía se da el lujo de enviar pues listas amañadas, listas prácticamente rasuradas, para que quienes desde el Poder Judicial se designe pasen automáticamente a las boletas de la elección de junio próximo. Claro, ahora tendrán que ser sometidas estas candidaturas a el juicio popular, precisamente a las boletas electorales, a la elección pues abierta que tendrá lugar, decíamos, en junio próximo. Probablemente, teniendo estos antecedentes, la población no favorezca a estas personas propuestas por el Poder Judicial, pero vaya que el intento lo están haciendo y vaya que incluso diciendo está bien, no podemos detener ya la elección, nos hemos opuesto con todo, hemos sido rebasados, hemos sido ya derrotados en nuestra intención de mantener el control del Poder Judicial, tenemos que retirarnos. Pero antes de irnos, además de asegurar nuestros retiros millonarios, también vamos a asegurar que algunos de los nuestros queden en las boletas de esta próxima elección. Y todo esto es lo más indignante, lo han podido hacer con total impunidad. Primero, impunidad que le otorgan incluso los propios medios de comunicación, pues siempre decíamos tan obsequiosos con este poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial en su conjunto, el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, que decíamos, pues vaya que fue parte de este grupo que controlaba prácticamente los 3 poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Hoy han sido desplazados, no en su totalidad, pero han sido desplazados en términos generales del Ejecutivo y del Legislativo, pero siguen manteniendo el control en el Judicial. Ya se les acaba, se tienen que ir y decíamos, antes de irse, procuran hacer el mayor daño posible, generar una salida con repleta ellos sus bolsillos, con los bolsillos repletos, y también decíamos, pues tratando de que algunos de los suyos permanezcan o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imaginemos lo que significaría
que como ministra, porque son todas mujeres las que ha propuesto el Poder Judicial, que como ministra quedara alguien que además está relacionada con Genaro García Luna. Pero bueno, es una posibilidad, siempre está ahí, porque decíamos, la Suprema Corte ha enviado una lista con estas características. Y decíamos, genera mucha indignación porque todo lo han podido hacer con total impunidad. La impunidad que le dan los grandes corporativos mediáticos que prácticamente vuelven la vista a otro lado, no informan sobre este tipo de asuntos o minimizan este papel del Poder Judicial. Eso por un lado. Y lo otro, que prácticamente no hay quien les ponga a freno, más que esta reforma que decíamos los apartará del Poder Judicial, pero en todo este tiempo han violado las leyes innumerables veces. Y más grave, me parece, es la violación de las leyes por parte de estos personajes que juraron defender la Constitución y las leyes, y lo que hicieron fue utilizar su posición en el Poder Judicial de la Federación para beneficios propios y para entorpecer, decíamos, sabotear, pues una reforma que habría que señalarlo, pues tuvo lugar precisamente luego de un proceso electoral donde más que hablar de victorias, en este caso de Claudia Sheinbaum y la llamada 4T, tendríamos que hablar de una estrepitosa derrota de la derecha, del PAN, del PRI, de Claudio X y de todos aquellos, incluido el Poder Judicial, que estaban en contra precisamente de que hubiera una reforma a uno de estos tres poderes, el más opaco, el más corrupto, que es precisamente y desde hace mucho tiempo el Poder Judicial. Pues ahí está la última, decíamos, de estos personajes. Ojalá fuera la última, pero estarán separándose del cargo hasta agosto y nada nos garantiza que cambien de actitud. Pero sería también importante señalar que las autoridades de los otros poderes sí tendrían la facultad e incluso la obligación de empezar a generar denuncias en contra de estos personajes, porque después de toda esta violación, decíamos, a la Constitución y a las leyes, se irán en total impunidad. Por eso siguen haciendo este tipo de acciones totalmente fraudulentas, corruptas, porque saben que, o eso consideran ellos, que tienen la impunidad garantizada. Indigna, pero también al mismo tiempo muestra la ineludible necesidad de que fueran apartados ya de este Poder Judicial. Pues muchas gracias por haberme acompañado aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Muchas gracias también por dejarnos su me gusta, su pulgar arriba y por compartir el enlace entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí hemos estado informando, analizando. Nos encontramos la próxima semana en una nueva entrega de Zona Cero. Recuerden que me encuentran en X y Facebook como Sósimo Camacho y que tenemos una cita todos los domingos en punto de las 5 de la tarde. Hasta la próxima.